Estás viendo Blogs de Fe, cambiando tu vida. Palabra de vida con Marcel Miranda en Blogs de Fe. Bendiciones, bienvenidos a Blogs de Fe. Hoy con nosotros tenemos a nuestro hermano Marcel que nos trae una prédica. Esperamos que les guste. Bendiciones, mis hermanos y hermanas. Hoy pues estamos una vez más aquí compartiendo otro mensaje que el Señor pues nos ha permitido, que nos ha dado para poder ser de edificación a muchas personas, ¿verdad? Pero antes de comenzar voy a orar para que sea el Señor hablando a través de mí, que sea el Señor obrando a través de mí y que pueda ser una palabra de edificación para cada persona que vaya a escuchar o ver el video. Así que vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gloria, te damos honra, Señor. Reconocemos, Señor, que no hay nadie como tú digno de majestad, Señor amado. No hay ningún otro Dios que se pueda comparar a tu poder y a tu gloria. Padre amado, esta noche te pido que seas tú tomando el control de este mensaje, que seas tú, Padre, llevando ese mensaje a cada alma necesitada, a cada persona que necesite escuchar tu palabra, que necesite, Señor, ese mensaje para que puedas romper cualquier cadena de opresión, Padre amado. En el nombre de Jesús, Señor, usa mi voz. Quiero ser un portavoz de tu evangelio. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Voy a comenzar. El Señor me regalaba esta palabra y el nombre de esta palabra es renovando nuestra mente. Para comenzar voy a leer el libro de Romanos capítulo 12 versículo 2 que nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este llamado a renovar nuestra mente no solo tiene un poder espiritual profundo, sino que también se alinea con lo que la neurociencia moderna ha descubierto. Que podemos cambiar nuestro pensamiento, emociones e incluso el diseño de nuestro cerebro a través de lo que pensamos, creemos y practicamos. No solamente estamos hablando de un sentido espiritual, sino también en un sentido ya de la más profundo que es la ciencia, como la neurociencia. La neurociencia ha estudiado el cerebro durante muchos años y llegaron a una conclusión y dijeron que el cerebro se renueva constantemente. No importa la edad que tú tengas, el cerebro se adapta a diversos factores, a diversas situaciones que tú vives. O sea, la ciencia ha descubierto un principio asombroso como la neuroplasticidad. Tu cerebro no es estático, puede renovarse y crear nuevas conexiones a través del pensamiento, la práctica y la experiencia. Cuando tú te llenas de las palabras, tus pensamientos empiezan a formar nuevos caminos neuronales, se fortalecen las áreas del cerebro que manejan el amor, la paz, la gratitud y se debilitan las del miedo, la ansiedad y la culpa. Renovar tu mente espiritual también es renovando tu cerebro físicamente. Dios quiere hacer cosas nuevas. En Isaías 43, versículo 19 declara: he aquí que yo hago cosas nuevas, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Dios quiere hacer cosas nuevas en nuestra vida, pero para que venga lo nuevo, lo viejo debe irse. Muchas veces nos aferramos a pensamientos, hábitos o emociones pasadas que ya no tienen lugar en el nuevo mover de Dios para nosotros. Dios derrama fresca unción y entonces vienen cosas nuevas. Así como el cuerpo necesita aire nuevo, como el pan necesita ser fresco, nuestra alma y espíritu también necesitan frescura, o sea, una nueva unción. Dios todos los días, dice la palabra de Dios que todos los días la misericordia de Dios es constante. Todos los días el amor de Dios se manifiesta de distintas maneras a nuestras vidas. Pero una de las cosas importantes también que yo estaba analizando es que también Dios quiere llenarnos de su presencia constantemente. Dios quiere que nosotros podamos tener una relación constante con Él. Quiere que tengamos una conexión íntima con Él. No solamente decir: cuando yo era un predicador, me acuerdo cuando yo era un líder de jóvenes que Dios me usaba, recuerdo cuando yo me congregaba, cuando yo iba a la iglesia. O sea, no debemos de quedarnos estancados en el pasado. El mismo Dios que te usó en el pasado, ese mismo Dios te puede usar de una mejor manera en estos tiempos. Así que tenemos que renovar nuestra mente, tenemos que pedirle a Dios que nos dé una unción que se renueve. Jesús enseñó
En Mateo 9:17 dice, no, ni echan vino nuevo en odres viejos. Para que Dios también pueda llenarnos de su presencia, tiene que ver primeramente una renovación de nuestra mente. Porque nuestra mente tiene un poder tan grande que nuestra mente nos hace ser lo que creemos. Y una de las cosas que tenemos que tener cuidado y siempre es estar declarando palabras positivas en nuestra vida. No dejar que el enemigo mine nuestra mente con palabras negativas, diciéndote tú no puedes, tú eres un miserable, tú eres un pecador, tu vida pasada era ser un borracho, ser un adúltero, ser un fornicario, etcétera, etcétera, etcétera. No escuches esas palabras negativas, escucha lo que Dios dice de ti. Lo que Dios dice de ti nadie lo va a poder cambiar. ¿Por qué? Porque Él pagó el precio de tu salvación en la cruz del Calvario. Cuando Él ve hacia ti, cuando el Padre ve hacia ti, Él no te ve a ti, sino que ve la sangre de Jesucristo depositada sobre tu vida, que Dios, el Hijo de Dios, la echó para redimir tus pecados. Así que la unción que Dios te dio ayer, como les decía, fue buena. Pero hoy necesitamos una nueva. ¿Por qué? Porque la unción puede envejecer, no puede vivir del aceite del ayer, del pan del ayer, ni del mensaje de ayer. Una nueva unción trae cosas nuevas. Pero para recibir ese vino nuevo, para poder recibir esa unción nueva, les decía que los odres viejos deben ser reemplazados. Tienes que dejar ir lo viejo, pensamientos, actitudes, heridas y costumbres que no caben en la dimensión nueva que Dios tiene para ti. Así que a veces duele terminar con una relación, a veces duele terminar con costumbres que tal vez estaban siendo un hábito constante en nuestra vida. Pero cuando Dios quiere que dejemos algo, es porque Él quiere darnos algo mejor. Cuando Dios te pide que dejes algo, no es porque quiere hacerte sentir mal, no, sino porque Él sabe que lo que Él quiere darte es mucho mejor de lo que tú estás teniendo ahora. Así que Jesús dijo, el que quiere salvar su vida, la va a perder, pero el que la pierda por causa de mi nombre, la va a ganar. O sea, Dios sabe lo mejor para nosotros. Dios sabe qué es lo que necesitamos. Y Él nos va a dar conforme a su voluntad y conforme a nuestras necesidades espirituales. Así que no nos quedemos apagados con lo viejo. Lo viejo en nuestra vida se tiene que ir, pero también debemos entender que lo viejo en nuestra vida no se va a quedar tranquilo. Va a querer que te quedes igual, cómodo, sin crecer. Pero Dios quiere que avances y te manda gente nueva, palabras nuevas, experiencias nuevas, porque quiere enseñarte algo nuevo. Muchas veces Dios te quita a alguien, como les decía, para poder enseñarte algo. Las vivencias, las acciones, las situaciones que tal vez vivimos en el pasado, muchas veces nos pasan porque Dios quiere enseñarnos algo nuevo. Muchas veces las acciones o las situaciones que nosotros vivimos en nuestra vida, muchas veces son a causa también de nuestras acciones, son respuestas o son circunstancias o son consecuencias de nuestras acciones. No siempre, porque muchas veces pasa de que decimos, esta situación que me está pasando, Señor, ¿por qué me estás probando? Y muchas veces nos ponemos a pensar eso. Pero en realidad creo que debemos de analizarnos y pensar y decir, Señor, lo que estoy pasando es una prueba o es una consecuencia de lo que yo estaba haciendo. Porque, por ejemplo, si tú tienes un vicio y vives constantemente con ese vicio, como la borrachera, tomar mucho alcohol, a la larga, ¿qué es lo que pasa con esto? Te va a producir una cirrosis. O por ejemplo, fumando mucho, ¿qué va a pasar? Vas a tener cáncer en el pulmón. Entonces, y ahí no es una prueba de Dios, sino que son consecuencias de nuestras acciones. Entonces es tiempo de que nosotros recapacitemos y nos pongamos a pensar y decir, Señor, ¿qué es lo que estás queriéndome a dar a entender con esto que estoy pasando? Lo que debemos de entender es que nosotros no nos podemos quejar de las cosas que nos pasan en nuestra vida, sino al Señor decirle gracias, Señor, porque sé que lo que tú estás permitiendo que pase en mi vida es porque tú me quieres enseñar algo, porque tú quieres moldearme, porque tú quieres que yo sea alguien mejor. Si Dios te permitió que tú pasaras una relación tóxica,
Y Dios te dice, ok, ya es tiempo de dejar a esa persona atrás, dejar esa historia vieja de amor que pasaste. Dile, ok, Señor, gracias te doy porque tú me estás pidiendo que yo sea libre de eso, porque yo sé que tú quieres darme algo mejor. Porque para las cosas que Dios tiene, dice la palabra, dice, yo deseo que seas prosperado, pero así como prospera tu alma. Dice la palabra del Señor que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Él, vuelvo a repetir, Él sabe lo que nosotros valemos. Así que no te conformes con lo poco que el mundo te quiere dar. Porque Dios sabe lo que tú vales. Así que tú dile, Señor, yo sé que tu voluntad muchas veces es muy difícil aceptarla, pero yo sé que son las mejores. Así que ayúdame a aceptarlas. Así que ayúdame a que yo pueda seguir y yo pueda entender que lo que tú tienes es mejor para mi vida. Ahora, una de las cosas que les decía es, recalcando, no nos quedemos con lo viejo. Cambiemos nuestras perspectivas, cambiemos nuestras acciones, cambiemos nuestros viejos hábitos. Dejemos ir lo que Dios no quiere que nosotros sigamos cargando. Dejemos que Dios pueda transformar nuestra vida, transformar nuestra mente. Y una de las cosas muy importantes aquí es una de las claves muy importantes es la obediencia. La obediencia es una de las claves para lo nuevo. En Génesis capítulo 12, versículo del 1 al 2 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande. Dios le pidió a Abraham dejar lo viejo para recibir lo nuevo. Dice, no podía quedarse en su tierra con su gente y recibir la promesa al mismo tiempo. La obediencia es el puente entre lo viejo y lo nuevo. Dios también nos dice hoy, quiero hacer algo nuevo en tu vida, pero necesitamos que me obedezca. Abraham, cuando Dios le dijo, vete de la tierra de tu parentela, vete de la tierra a la tierra que te mostraré y haré de ti una gran nación. En ese momento Abraham, no crean que dijo, ok, Señor, ya me voy. No. También me imagino en un momento, o sea, él no estaba viendo lo que Dios iba a hacer. Pero él no lo estaba viendo, pero él estaba creyendo. Porque la Biblia dice, es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe. Creer de que lo que Dios me está diciendo, Dios lo va a cumplir en su tiempo. Porque la palabra del Señor dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces debemos de entender que cuando Dios nos dice que nosotros obedezcamos, lo tenemos que hacer. Porque las órdenes de Dios no se cuestionan, se cumplen. Y como digo, muchas veces son difíciles. Muchas veces son situaciones que Dios nos quiere sacar de nuestra zona de confort. Pero a veces, y lo digo por experiencia, a veces son duras las decisiones. Cuando usted dice, quiero que termines con esto, quiero que tú hagas esto. Y por no hacer caso, muchas veces nos va mal. Entonces, una de las cosas importantes es que nosotros debemos de ser obedientes a Dios. ¿Por qué? Abraham fue el padre de la fe. ¿Por qué? Porque él creyó. Dice, como viendo al invisible, dice la palabra. Nosotros tenemos que creer y tener esa convicción clara de que lo que Dios nos dijo que va a hacer, Él lo va a cumplir a su tiempo. Pero tenemos que pasar un proceso. Tenemos que creer en lo que Dios está diciendo. Ahora, una de las cosas muy importantes, aparte de la obediencia, es la fe. Como les decía, aparte de la obediencia, tiene que ir con la fe. Porque mira, vemos muchos grandes hombres en la Biblia. Por ejemplo, tenemos a Moisés. Moisés, cuando Dios lo llamó, él dijo, Señor, yo soy tartamudo, yo no puedo. Y Dios le dijo, ok, te voy a poner una ayuda. Y le puso a Aarón. Pero Dios no limita, o Dios no se limita a lo que tú dices. O Dios no se limita a lo que tú crees. Porque Dios, yo siempre he dicho que cuando el que Dios llama, lo capacita. Y el que Él capacita, Él envía. Y el que le envía, Él respalda. Dios no te va a mandar a fracasar. Dios te va a llamar a progresar, a crecer, a ser de bendición para muchas personas. Porque cada proceso que nosotros pasamos muchas veces es para capacitarnos y para ayudar a otra persona que está pasando eso mismo que tú pasaste. Y eso es lo que el enemigo muchas veces no sabe. Que lo que tú estás pasando en esa situación, en esa circunstancia difícil que nos dolió muchas veces, ciertas circunstancias que nosotros vivimos hoy, han servido para ser de bendición a la vida de otras personas. Han servido de bendición y han servido para que esa persona pueda salir adelante y pueda salir de la circunstancia difícil.
Ahora, ya para ir concluyendo, quiero ver cómo podemos aplicar estas acciones para poder renovar nuestra mente. Y una de las cosas es, dice, ¿cómo renovamos nuestra mente y recibimos lo nuevo? Uno es dejar ir lo viejo. Heridas, pecados, orgullos, miedo o incluso viejas formas de pensar. 2. Busca fresca unción. No vivas de recuerdo de una experiencia pasada con Dios, busca una nueva llenura. 3. Llénate de la palabra de Dios, ella transforma tu mente y tu corazón. 4. Rodéate de gente nueva si es necesario, personas que Dios use para llevarte a un nuevo nivel espiritual. Y 5. Obedece a Dios incluso si no lo entiendes todo, porque al otro lado de tu obediencia hay una promesa. Entonces, siempre hay que recalcar esto. 1. Dejar ir lo viejo. 2. Buscar fresca unción. 3. Llenarnos de la palabra de Dios. 4. Rodearnos de gente que nos acerque más a Dios. Rodearnos de buenas conversaciones. Porque la palabra del Señor dice en Proverbios que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Así que si tú tienes amigos que te incitan a tomar alcohol, que te incitan a tomar a un vicio, a hacer algo que no le agrada a Dios, entonces déjeme decirle que esos no son amigos. El verdadero amigo se preocupa por ti y se preocupa por tu salvación. Se preocupa porque tú conozcas más de Dios y te llenes más de Dios. Y concluyo con esto. La renovación de la mente espiritual, es espiritual y científica. Dios diseñó tu mente para transformarse cuando tú eliges pensar como Él piensa. Pero esa transformación requiere redención, obediencia y disposición a dejar lo viejo. Hoy Dios dice, quiero derramar una nueva unción sobre tu vida, pero necesito que sueltes lo viejo. Así que te pregunto, ¿estás listo para lo nuevo? ¿Estás listo para ese nuevo comienzo? Yo sé que todo comienzo es difícil, pero cuando tú ya vas sobre ese camino creyendo en Dios, déjame decirte que vas a paso seguro, porque si te dejas guiar por el Espíritu Santo de Dios. Así que cuando Dios nos llama, Dios no nos va a dejar, Dios no nos va a desamparar, siempre va a estar con nosotros en todo momento, en toda circunstancia, y aunque tú digas, no importa, el pecado, la circunstancia, aunque tú me digas, yo pequé esto y lo otro, no importa, mira, Dios no se acuerda de tu pasado. Y si Dios no se acuerda de tu pasado, que es el único que te puede juzgar y no lo hace, entonces que no te importe lo que los demás digan de ti o piensen de ti. Porque Cristo te ama y Él está dispuesto a perdonarte, porque la Biblia dice que llevó cautivo nuestra cautividad en la cruz del Calvario, a romper toda acta contraria que tenía el enemigo contra nuestra vida. Así que Él pagó el precio de tu sangre, así que Él pagó el precio de tu salvación por su sangre, así que siéntete dichosa, siéntete valiosa, siéntete afortunado o afortunada, porque Cristo te ama y Él sabe lo que tú vales. No hay nada que se pueda comparar lo de este mundo a lo que Dios tiene para nosotros. Cuando tú empiezas a probar la presencia de Dios y empiezas a tener una experiencia, una intimidad con el Espíritu Santo de Dios, te vas a dar cuenta que el mundo no sabe igual. Que el mundo es pasajero, es temporal. Pero lo que Dios tiene para tu vida muchas veces es duro, pero es para algo eterno. Así que voy a terminar orando y pidiéndole a Dios que esta palabra sea de edificación para las personas que lo vayan a escuchar, que lo vayan a ver. Así que vamos a orar esa noche. Buen Dios y Padre eterno, gracias te doy, Señor, por esta noche, por permitirme llevar tu mensaje de salvación a cada persona que necesite escuchar. Señor, te pido que toques cada corazón, cada alma, cada mente, que vaya a escuchar este mensaje, amado Dios. Señor, quita toda duda, aclara toda duda, Padre amado, quita toda ceguera espiritual, toda sordera espiritual, que no deje ver, que no deje entender lo que tú quieres hacer en cada persona, en cada vida, en cada alma, Padre de la gloria. Y si quieres repetir esta palabra y quieres aceptar a Jesús como tu único y suficiente Salvador, puedes repetir conmigo: buen Dios y Padre eterno, gracias te doy por morir en la cruz del Calvario, amantísimo Dios. Gracias te doy porque sé, Señor, que yo merecía el castigo eterno, yo merecía irme al infierno, pero te doy gracias porque tú moriste en la cruz del Calvario por mi salvación. Y hoy, Señor, te pido que me perdones, me arrepiento de corazón, te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida y me selles con tu Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.
Esperamos que te haya gustado y te haya edificado esta palabra que trajo el hermano. Si te gustó, dale a la campanita, dale like y dale suscribir. Y compártelo para ser de bendición para otra gente. Gracias por ver Blogs de Fe. Suscríbete a nuestro canal en YouTube por Blogs de Fe.